Hola, empezaremos una pequeña serie de vídeos dedicada a los logaritmos y en este primero veremos qué son y cómo se calculan. Empezamos entonces hablando del logaritmo en base a un número a de otro número n. Se escribe de esta manera y lo que significa es que cuando elevamos la base del logaritmo a nuestro número x buscado, nos da igual al número n, del cual estábamos calculando el logaritmo. Ese número del cual calculamos el logaritmo se llama argumento. A ya hemos dicho que es la base. Y por último x, pues será el valor del logaritmo, lo que estamos buscando. Como podéis comprobar, el logaritmo está muy relacionado con las potencias. En la propia definición os acabo de establecer una equivalencia entre logaritmo y potencias. Pues vamos a hablar un poco de esa relación entre potencias y logaritmos y también con otra función que ya conocemos que son las raíces. Si tuviéramos esta potencia 2 al cubo igual a 8, sabemos que podemos escribir que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Por lo tanto, cuando utilizamos la raíz, lo que queremos conocer es el valor de la base a. En cambio, gracias a la función logaritmo, lo que podemos conocer es cuánto vale el exponente. De manera que según los datos que tengamos y lo que nos interese conocer, veis que la raíz, la potencia y el logaritmo están íntimamente relacionados. Ahora que sabemos esta definición, vamos a ver con un par de ejemplos cómo podemos utilizarla para calcular los valores de algunos logaritmos. El primero, logaritmo en base 3 de 81. Lo primero que hacemos es factorizar ese 81, lo escribimos como una potencia de 3, que será en este caso 3 a la cuarta, y ahora que hemos conseguido tener una igualdad de dos potencias que tienen la misma base, podemos establecer una comparación entre los exponentes de dichas potencias. Y obtenemos entonces que el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Nuestro segundo ejemplo, logaritmo en base 2 de 1/8. Empezamos aplicando la definición y transformándolo a la expresión en potencia. De este modo tendremos que 2 a la x tiene que ser igual a 1/8. De nuevo lo que haremos es factorizar ese 8 y para conseguir tener potencias con la misma base tenemos que hacer el inverso de esa fracción de 1 partido 2 al cubo. Tenemos una igualdad de dos potencias que tienen la misma base, pues igualaremos los exponentes y llegamos finalmente al resultado que buscábamos, que es que el logaritmo en base 2 de 1/8 es igual a -3. Pasemos ahora a hablar de los logaritmos más importantes, que son aquellos que tienen como base los números 10 y e. En el caso del logaritmo en base 10 se llama logaritmo decimal, lo escribiremos simplemente como log y, como digo, es aquel que tiene como base el número 10. Así que siempre que veáis escrito log a secas sin tener ningún número que nos indique la base, automáticamente tenemos que saber que es el número 10. Si por ejemplo quisiéramos calcular el logaritmo de 1000, que fijaos se diría a secas logaritmo, no tendríamos ni siquiera que especificar qué es el decimal, no tendríamos más que expresar ese número 1000 como una potencia de 10 y el resultado ya sería directo porque este exponente 3 ya es directamente el valor del logaritmo. Con el logaritmo neperiano, la base es el número e y se escribe ln. Puede ser que lo veáis también escrito como L mayúscula o ln con la L mayúscula, pero lo habitual será que lo veáis escrito de esta forma, ln todo en minúsculas. Si por ejemplo ahora quisiéramos calcular el neperiano de la raíz cuadrada de e, deberíamos expresar esa raíz cuadrada de e como una potencia cuya base fuera nuestro número e y de este modo ya tendríamos el valor de nuestro logaritmo, ya que sería nuevamente el valor del exponente que nos queda. Ahora que hemos visto unos cuantos ejemplos, podemos plantearnos esta pregunta: ¿qué valores pueden tomar nuestras letras a, n y x, es decir, la base de nuestro logaritmo, el argumento de nuestro logaritmo y nuestro logaritmo? Bueno, con respecto a la base y al argumento del logaritmo, tienen que cumplir un par de cosas. En primer lugar, debe ser un número real positivo y además distinto de 0 y también distinto de 1. Con el argumento somos un poco menos restrictivos, ya que lo único que tiene que cumplir es que sea un número real positivo. Y especifico distinto de 0. No podemos calcular el logaritmo de 0. Ahora veremos en detalle por qué. ¿Y x, el valor del logaritmo?
En los ejemplos nos ha salido un número natural, un número racional también, un número negativo. Pues eso es porque nuestro valor del logaritmo puede tomar cualquier valor real. Si queremos saber por qué la base, el argumento y el valor del logaritmo tienen que cumplir esas condiciones, no tenemos más que comprobar cómo es la representación gráfica de nuestra función logaritmo. Dependiendo de la base, la forma es ligeramente distinta, el crecimiento es más rápido o menos rápido, pero tienen varias cosas en común. En primer lugar, que tienen una asíntota vertical en x igual a 0 y que además solamente podemos calcular esa función logaritmo de los valores de x positivos. Por lo tanto, el dominio de nuestra función es de 0 a más infinito, abiertos a ambos extremos. Y además, si os fijáis aquí en este ejemplo, las tres gráficas pasan por el mismo punto, que es el 1, 0. Lo que quiere decir que el logaritmo en la base que sea de 1 es igual a 0. Y es evidente porque cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Si queremos escribir cuál es el recorrido de las funciones logarítmicas, pues será todo r porque va desde menos infinito hasta más infinito. Así que fijaos, hemos dicho varias cosas importantes de los logaritmos. La primera, que el logaritmo en base la que sea de 1 es 0. La segunda, el logaritmo de 0 no se puede calcular, no existe. Y además que los logaritmos de los números negativos tampoco existen. Para terminar vamos a calcular un par de ejemplos más aplicando la definición del logaritmo. En el primero de ellos tenemos el logaritmo neperiano de e por la raíz cúbica de e. Pasamos esa raíz a exponente fraccionario, operamos las potencias utilizando las propiedades del producto de potencias de la misma base y finalmente tenemos nuestro resultado, que es el exponente que nos queda. En el siguiente ejemplo queremos conocer la base sabiendo el argumento y el valor del logaritmo. Aplicamos la definición, factorizamos ese 8 buscando que nos queden iguales los exponentes para así poder establecer una comparación entre las bases. Y en el último ejemplo lo que queremos saber es cuánto vale este argumento sabiendo la base y el valor del logaritmo. Ya que nuestra incógnita es la base, vamos a tener que buscar que en el lado que conocemos nos quede un exponente igual a 2 para poder hacer lo mismo que en el apartado anterior. Lo primero que hacemos es, en el lado izquierdo de la igualdad, hacer el inverso de esa expresión para que nuestro exponente deje de ser negativo. Si lo escribimos como potencia de una fracción, ya nos vamos acercando a nuestro resultado buscado. Y si ahora en lugar de escribir 1/5 elevado a 4, lo escribimos como potencia de una potencia, buscando obtener un exponente igual a 2 para poder comparar las bases, nos queda que nuestra x es 1/5 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 partido 25. Gracias por estar ahí y ya sabéis lo que digo siempre, que no es difícil, la clave es practicar.